Hola de nuevo y bienvenidos una vez más a este canal. Soy León y hoy les voy a estar explicando el inicio de la guerra de Troya. Porque quiero leer la Ilíada, quiero explicárselas como si fuera un chisme, pero también quiero leerla verso a verso e ir explicando qué sucede en cada párrafo de este hermoso libro que, bueno, a mí por lo menos me fascina y quiero compartir esa fascinación con el mundo. Pero para poder hacer eso, necesito explicar cómo inició la guerra de Troya, que es la situación en la que se desarrolla el libro. Uno pensaría que la Ilíada cuenta la guerra de Troya, la historia de Aquiles, que es el protagonista de este libro, pero la verdad es que solamente cuenta 50 días del último año de esta guerra, y en 50 días no se puede abarcar casi nada de la vida de un personaje. Hablando de su nacimiento, su juventud. Bueno, él estaba en su plena juventud cuando luchó en Troya y su muerte tampoco se cuenta en este libro. Así que quiero explicar exactamente por dónde empieza esta guerra, cuál es la causa de la guerra, porque la Ilíada, aparte de que empieza en el 10.º año, que es el último, y que como les digo solo abarca este periodo de 50 días y es bastante específico, empieza in medias res. Esta es una expresión que significa en medio o por la mitad. Básicamente, más que por la mitad, empieza por el final y nos dan a entender que uno ya sabía todo el contexto previo, por lo menos porque la gente de la época que escuchaba la Ilíada, porque la Ilíada es un libro de composición oral, se pasó escrito muchos años después. Entonces sí, la gente que escuchaba ese relato ya sabía el contexto previo y cómo había iniciado la guerra de Troya. Pero a la actualidad, creo que a menos que lo estudies en la escuela o te dediques a este campo de estudio, no sabe mucha gente cómo inició la guerra de Troya. O por ahí se cree que inició con el rapto de Helena. Pero la verdad es que inició un poquito antes. Y un poquito me refiero a unos 25-30 años antes. Así que vengo acá a esclarecer toda la historia de el comienzo de esta guerra. Vamos a remontarnos a el principio, con el nacimiento de un bebé. El bebé de Príamo y Hécuba, que son el rey y la reina de Troya. Este bebé se llama Alejandro. Cuando estaba por nacer, su madre Hécuba tuvo un sueño profético en el que vio que paría a una antorcha que incendiaba todo. Y como ella sentía que ese sueño iba a marcar el destino de su vida, decidió ir con Esaco, que era un adivino o un intérprete de sueños, un profeta, que por cierto era hijo del rey Príamo y de una ninfa que se llama Arisbe. Entonces va con él, que era supuestamente el más sabio de los adivinos de Troya, y le pregunta el significado del sueño. Y él le dice que su bebé, el que está por parir, va a causar la destrucción de toda la ciudad de Troya. Y ella obviamente lo cree. Y también lo cree Príamo. Cuando nace el bebé, al que llaman Alejandro, Príamo está muy preocupado por la destrucción de su reino y decide matar al bebé, pero no se anima. Entonces finalmente lo que decide es abandonar el monte Ida, que era un monte cercano a Troya, y lo abandona ahí para que se lo coman los animales, pero lo encuentra un pastor y lo cría como su hijo y lo llama Paris. De acá la confusión que pueden tener algunas personas sobre Paris y Alejandro, pero en realidad son la misma persona. Ahora vamos a avanzar un poco en el tiempo hacia la juventud de Paris, cuando él ya tiene entre 18 y 20 años más o menos. Las edades no son muy exactas en esto porque es un relato de hace siglos, entonces no hay exactitud al 100% en las fechas y las edades en las que ocurrieron estos acontecimientos de la vida de Paris, pero era su juventud, él ya era mayor de edad aparentemente, y sucede una boda divina. La boda de Tetis, que es una Nereida, hija del dios del mar Nereo, con un mortal, Peleo, el rey de Ptía. ¿Quiénes son Tetis y Peleo? Ni más ni menos que los padres de Aquiles, el protagonista de la Ilíada. O sea que Aquiles todavía ni siquiera había nacido. Se estaban casando ellos dos.
Y como Tetis era una diosa, obviamente invitan a todos los demás dioses griegos a esta boda, excepto a una diosa que se llama Eris, que es conocida por ser la diosa de la discordia. Y como obviamente causa discordia, nadie la invitó para que la boda transcurriera sin inconvenientes ni problemas. Pero Eris se entera de esto y aparece en la boda llevando una manzana de oro y la arroja, y la manzana cae a los pies de Hera, de Afrodita y de Atenea, y tenían la inscripción para la diosa más bella. Las tres diosas quieren saber a quién en realidad le pertenece esa manzana y le preguntan a Zeus, pero Zeus no quiere meterse en problemas, entonces designa que bajen a la tierra a preguntarle a un mortal. Y al mortal al que se encuentran en la tierra y al que le preguntan es ni más ni menos que Paris. Paris les dice que solamente va a dar su respuesta a cambio de algo. Hera le promete poder y un reino magnífico. Atenea le promete sabiduría y la victoria en todas las guerras en las que combata. Y Afrodita le promete amor y a la mujer más hermosa. Ahora bien, Paris termina decidiéndose por Afrodita, porque es lo que él quiere más, lo que le ofrece ella. Entonces la elige como la diosa más hermosa. Acá hay un dato muy importante, que es que Hera y Atenea van a guardar rencor hacia Paris y por ende hacia los troyanos, y como en la guerra de Troya hay bastante intervención divina, tanto Hera como Atenea van a estar favoreciendo al ejército enemigo para que los troyanos pierdan. Afrodita obviamente va a estar del lado de Paris y del lado de los troyanos y los va a defender en esta guerra. Ahora, pasan un par de años más, ya es cuando digo que Paris tiene entre 25 y 30 años, y en Troya se realizan unos juegos fúnebres por la muerte de Esaco, justamente el hijo de Príamo y la ninfa Arisbe. Y se invita a gente de los alrededores a jugar, no solamente a los troyanos. Entonces aparece Paris y a él le va muy bien en la mayoría de estos juegos e incluso derrota a varios de los príncipes troyanos porque Príamo tenía muchísimos hijos e hijas. Entonces uno de los hijos más importantes del rey, que se llama Héctor, lo desafía a un duelo. Y en este duelo a Paris se le desgarra la remera. Entonces Hécuba lo reconoce como su hijo porque le ve una marca de nacimiento. Este reconocimiento se llama anagnórisis y proclaman que el príncipe perdido que se creía muerto, Alejandro, volvió a Troya. Obviamente que esto a Héctor no le hace ninguna gracia y de hecho hay cierta tensión entre él y Paris en la Ilíada. Como el príncipe volvió, los demás pueblos y ciudades tienen que reconocerlo como un príncipe. En cuanto se incorpora a la realeza, Paris, o bueno, ya era llamado Alejandro, porque estaba con sus padres biológicos que lo pusieron el nombre de Alejandro. Príamo y Hécuba deciden que él vaya a entregar unos regalos al rey de Esparta, que era Menelao, para que se presente como el nuevo príncipe troyano. Menelao es el esposo de Helena. Y acá estaría lo que la mayoría de la gente considera como el comienzo de la guerra de Troya, aunque para mí, como ya les expliqué, la guerra de Troya comienza mucho antes, por eso hice todo este relato previo. Pero cuando Alejandro llega a Esparta y ve a Helena, piensa, esta es la mujer que me prometió Afrodita, y la rapta. Acá hay varias versiones del mito, algunos dicen que simplemente la rapta en contra de su voluntad y otras versiones dicen que Helena se enamoró perdidamente de Alejandro y decidió escapar con él por voluntad propia. Hay una tercera versión, que es la que más me convence a mí, en la que Afrodita, por así decirlo, hechiza a Helena o perturba su mente para que cuando vea a Alejandro se enamore de él, la hace perder su conciencia. Entonces sí se escapa voluntariamente, pero cuando se aleja de Alejandro se da cuenta de que está siendo influenciada por la diosa y ella en realidad ama a Menelao. Y ahí sí es un rapto. Es como que la fusión de ambas versiones del mito. Como que ella es inconsciente por momentos por culpa de la diosa Afrodita, porque recordemos que le prometió también el amor, no solo a la mujer más bella.
Entonces por momentos sí ama a Alejandro, pero cuando vuelve a ser consciente, ella siente que fue raptada y quiere volver con su esposo Menelao. Y es la versión que más me convence porque la idea se muestra esta dualidad. Hay una escena particular que cuando la lea lo voy a explicar en más detalle, pero en la que se encuentran Helena con Afrodita y si bien Helena termina estando enamorada de Alejandro al final de la escena, cuando ella y la diosa hablan, le da a entender que la está manipulando y la diosa tiene que amenazarla a Helena para que no vuelva con Menelao. Obviamente que Menelao quiere recuperar a su esposa y le encarga a su hermano Agamenón, que es el rey de Micenas, que reúna a todo un ejército para ir a luchar a Troya y recuperar a Helena. Acá van a luchar muchos héroes de la mitología griega que probablemente hayan escuchado nombrar, bueno, a Aquiles, que es el hijo justamente de Peleo y de Tetis. No hay que confundir a Tetis con la Titania de Tetis. Tetis, esta es una Nereida, una diosa del mar. También puede que hayan escuchado hablar de Odiseo, o con su nombre latino Ulises, y es el protagonista justamente de la Odisea. Y probablemente también puede que hayan escuchado nombrar a Eneas, que él es del bando troyano y es el protagonista de la Eneida de Virgilio. Hay otros muchos personajes de héroes griegos en la Ilíada, como podrían ser los Ajax, porque hay dos personajes que se llaman Ajax. Está Diómenes, está Néstor, está también Patroclo, que es el mejor amigo de Aquiles. Bueno, hay muchos otros héroes que pelean en Troya y que tienen mitos muy interesantes. Si a alguno les interesa, me lo pueden pedir en los comentarios y yo les cuento el mito de esta persona. Y ahora voy a hablar un poquito del mito de Aquiles, porque es el protagonista de la Ilíada y siento que también tengo que aclarar esto si quiero hablar de la Ilíada más adelante. No voy a hablar de su vida en sí porque planeo hacer un video explicando todo el mito de la vida de Aquiles, desde su nacimiento hasta su muerte. Pero hablando de por qué él decide luchar en la Ilíada es porque él tenía una profecía de que podía morir siendo viejo, pero no ser recordado, o morir siendo joven y ser recordado para siempre si decidía pelear en la guerra de Troya. Así que quiero aclarar eso, que Aquiles fue a pelear en la guerra de Troya sabiendo que iba a morir en esa guerra, pero no le importaba porque él lo que quería era ser recordado eternamente como un héroe, que era un rasgo típico de los héroes griegos, al menos en la Ilíada, porque en la Odisea ya los rasgos de personalidad del héroe cambian un poco, los tópicos de los rasgos de personalidad del héroe, pero al menos en la Ilíada los rasgos de los héroes eran esto: querer alcanzar la gloria. Eso es una palabra intraducible griega que es kleos, que es la gloria futura a la que aspira tener un héroe. Así que era algo bastante común en la época. Bueno, hasta acá el video. Espero que hayan entendido cómo inicia esta guerra. Si tienen dudas lo dejan en los comentarios. Esperen los videos sobre la Ilíada. Gracias por ver. Corazón coreano para ustedes. Los quiero mucho. Bye.